Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Hay muchas cosas que suceden alrededor de la existencia del ser humano para las cuales no existe una aparente explicación. Quiero en este día expresarles que todos programamos nuestra existencia a través de cada uno de los pensamientos que grabamos en la más grande computadora que existe sobre el universo, que es nuestra mente. Por eso hay un tema de vital importancia a través del cual el ser humano debe alcanzar el autoconocimiento de su propia existencia para que de esa manera podamos empezar a trasegar por un camino de paz, de alegría, de gozo y de prosperidad. La programación neurolingüística es una de las ciencias a través de las cuales nosotros podemos comprender porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que son el producto de las decisiones que de una manera inconsciente nosotros hemos programado en esa gran memoria que hay en nuestro cerebro. Para abordar este tema tan interesante, a través del cual esperamos compartir con ustedes soluciones reales y efectivas, para que pueda mejorar su calidad de vida, tengo una vez más como invitado a Darío Franco Sidro, teólogo y facilitador. Darío, bienvenido a Liderazgo de sí mismo. Enrique, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para toda la teleaudiencia que en este momento está viendo este programa, y esperamos que no sea un momento de entretenimiento, sino de formación en algo tan vital como es la neurolingüística. Sin lugar a duda, usted ha expresado algo interesante, que es el de contribuir a ese espacio de formación que escasamente nos ha sido proporcionado a lo largo de nuestra existencia, que es el conocimiento que necesitamos para alcanzar el mayor dominio de nuestra propia existencia, para poder trascender de una manera significativa en todas y cada una de las áreas y dimensiones de nuestro ser. Yo estoy absolutamente seguro y convencido de que si perseveramos en este proceso a través del cual nos edificamos, podemos encontrar absolutamente todas y cada una de las posibilidades que anhelamos para realizar nuestra existencia. Por eso, Darío, entrando en materia, compartamos, ya lo habíamos hecho en alguna otra oportunidad con otro invitado, quisiera que compartiéramos un poco, nos extendiéramos un poco sobre este tema de la neurolingüística. ¿Qué es la neurolingüística? Para que los televidentes empiecen a entrar un poquitico en materia. Enrique, la neurolingüística es precisamente un proceso que se da dentro de la capacidad holística que nosotros somos, como alma, cuerpo y espíritu. La neurolingüística tiene que ver con la incidencia que las palabras tienen sobre la conducta. Lo expresaba muy bien el gran escritor mexicano y premio Nobel de literatura, don Octavio Paz, cuando decía que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Es decir, que lo que yo pienso es lo que produce en mí las emociones o sentimientos, y esas emociones o sentimientos me llevan a hablar de una determinada forma, y desde luego todo lo que hablo me lleva a una conducta. Eso está claro, Jesús lo dijo en uno de los evangelios cuando expresaba que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de la abundancia de mis pensamientos es lo que yo hablo, y de lo que hablo es de lo que yo me comporto o como actúo en la vida. Bueno, como expresábamos hace unos instantes, todos programamos, podríamos decir, las diferentes experiencias de nuestra vida. Prácticamente somos el resultado de lo que pensamos. Yo siempre he expresado que somos
el producto de la educación, de los hábitos adquiridos y de la herencia del medio, todo lo cual moldea a los hombres como son y siempre serán. Pero hay algo que es bastante importante, Darío, es que las personas tengan una conciencia perfectamente amplia, clara y suficiente sobre cómo trasciende en nuestro sistema de vida esto, el que nosotros programamos nuestra existencia a través de cada uno de nuestros pensamientos. El hecho, Darío, de que nosotros programamos en nuestra mente, a través de esos pensamientos que allí colocamos, todos y cada uno, mejor, de los resultados que son la consecuencia de nuestras actitudes y de nuestra forma de pensar. Usted lo expresaba, eso está perfectamente claro, pero ¿por qué la gente no ha entendido eso? O sea, ¿por qué vemos tanta miseria en el mundo? ¿Por qué hay tantos seres humanos que no logran una autorrealización a pesar de tener capacidades, habilidades, talentos, oportunidades, conocimientos, una buena familia? Precisamente porque ahora se está hablando mucho también de los famosos paradigmas. ¿Qué es el paradigma? Es la limitación mental o la amplitud mental para actuar en la vida. Está circulando una cantidad de videos muy interesantes. Hay una mujer que nació sin brazos en los Estados Unidos y ella se programó desde su capacidad mental para suplir la necesidad de brazos y transformarla en la utilidad de las piernas. Yo no sé si has visto el video, es un video muy hermoso. Encontramos también a Tony Meléndez, esa capacidad que él tiene, y ahorita nos acaba de llegar de un australiano que nació sin brazos y sin piernas, y cómo se defiende él solo en la vida. Eso es lo que nosotros llamamos programación neurolingüística, es decir, que desde mi mente yo soy capaz de dar órdenes al cuerpo para suplir ciertas necesidades. Y uno de los problemas que acabas de decir es precisamente que eso de la neurolingüística y de toda esa cantidad de cosas se habían quedado únicamente en el manejo de los profesionales de la salud mental. Pero gracias a Dios muchos hombres en el día de hoy, como Walter Rizzo, como el sacerdote y psicólogo Rafael Prada, han estado dedicados a escribir esas cosas tan profundas, tan técnicas, en un idioma muy sencillo para que la gente aprenda a vivir la vida, porque no es lo mismo vivir que aprender a vivir la vida. De ahí que la programación neurolingüística tiene que ver es con eso, aprender a vivir la vida, proyectarnos desde mi mente, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que puedo alcanzar. Usted ha expresado algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es como hay una gran cantidad de seres humanos que, a pesar de tener algunas limitaciones físicas en su cuerpo, se han convertido en seres extraordinarios y en un verdadero ejemplo para la humanidad, sobre todo para aquellos seres humanos que se viven solamente quejando y lamentando de la mala situación, pensando solamente en las improbabilidades, en las dificultades y en los obstáculos para alcanzar sus propósitos en la vida. Usted mencionaba el caso de este muchacho Tony Meléndez y otras personas importantes que hoy son un ejemplo a nivel mundial, y me viene a la mente en este momento Greg Mahallen, un hombre invidente, un norteamericano que sin ver se convirtió en campeón de lucha olímpica, esquiador, golfista, haciendo una cantidad de actividades tan increíbles que muchas veces nosotros, con todas nuestras facultades físicas, no somos capaces de, que mucha gente no es capaz de realizar. Pero entonces, Darío, dentro de todas estas cosas sobre las cuales estamos comentando, ¿cuál sería el consejo, cuáles serían las pautas con las cuales nosotros podemos decir a nuestros televidentes, usted puede, a partir de unas nuevas programaciones, decretar cambios importantes en su vida? Porque hay una cosa que ahora comentamos fuera de cámaras, y es que muchas personas, por ejemplo enfermas, decretan la enfermedad con sus labios. Ellos mismos se programan para estar enfermos, y aunque no hubieran estado inicialmente enfermos, terminan verdaderamente enfermando su cuerpo. Muchos seres humanos decretan la pobreza y la miseria en sus vidas, porque han llegado al convencimiento de que para ellos no existe la oportunidad. De una manera contraria, entonces, Darío, nosotros podíamos enseñar a la gente cómo programarnos para tener éxito, paz, alegría, gozo y prosperidad, que es el propósito y el anhelo que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las inmensas capacidades que Dios nos ha dado a nosotros y la capacidad que hay en el cerebro, sin entrar desde luego en los terrenos de la nueva era o de toda esa cantidad de corrientes modernas que están distorsionando una verdad científica, pero sí
tenemos la conciencia y el conocimiento pleno de que lo que yo pienso, así es como actúo. El sabio Salomón lo dijo desde hace mucho tiempo: tal cual son los pensamientos del hombre en su corazón, así es él. Y más tarde Marco Aurelio lo enseñaba también cuando dijo: somos lo que pensamos. Es decir, que lo primero que tenemos que aprender a manejar es precisamente nuestra mente, nuestros pensamientos. Y nosotros hemos sido programados en una forma muy negativa. A nosotros se nos ha enseñado precisamente a mirar no nuestras capacidades, sino nuestras incapacidades. Yo le enseño a mis alumnos del curso de psicología precisamente en el aspecto, y hago como una cosa graciosa: conoces cómo soy yo para esas cuestiones, y les digo: miren entre ustedes las cabezas, mírense, y hay unos cráneos grandes y hay unos cráneos pequeños, pero todos, así tengamos el cráneo diferente, lo que sí tenemos es que todos tenemos el cerebro igual. Por lo tanto, no hay gente inteligente y gente bruta, como lo decimos toscamente, sino que hay gente que se dedica y hay gente que no se dedica. Es decir, Dios me dio a mí un cerebro para llenarlo con una cantidad de cosas que son de carácter positivo, pero nosotros tenemos que empezar a entender que lo que yo voy metiendo en mi mente va quedando en un depósito que se llama el inconsciente, que es lo que la gente tiene que aprender a conocer. Ahora, el apóstol Pablo lo dice claramente, así que nos invita a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, es decir, renovando nuestra capacidad de pensar y de analizar. Nosotros tenemos grandes posibilidades en nosotros mismos. Darío, quiero invitarle para que hagamos una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Bueno, Darío, ¿de qué forma nosotros entonces podemos meter a la gente dentro de ese estado de concientización a través del cual podemos cambiar absolutamente todas nuestras interacciones, tanto personales como profesionales? Hay una cosa que es muy preocupante. Les expresaba, somos el producto de la educación. Usted lo decía hace unos momentos, las personas piensan negativamente porque siempre le hicieron ver todas sus defectos, sus debilidades. Seguramente cuando estaba niño muchos padres de familia acostumbraban a decir: niño, usted es un tonto, un incapaz, un inútil, no sirve para nada. Seguramente con nosotros lo hicieron y repetimos esa experiencia con nuestros hijos. Pero a mí me preocupa mucho es que usted expresa algo que es muy importante. Hasta hace algún tiempo, la conducta, el estudio de lo que es la conducta y la naturaleza del ser humano era un tema reservado para los psicólogos, los sociólogos, los pedagogos y todas aquellas personas expertas en el manejo de las ciencias humanistas. Hoy en día tenemos que tener una conciencia perfectamente amplia en el sentido de que si usted quiere trascender como ser humano en la vida, si usted, hombre o mujer, quiere alcanzar el éxito, necesariamente tiene que aprender a conocer la naturaleza de los demás seres humanos para que podamos manejar buenos niveles de comunicación. A través de esos buenos niveles de comunicación podemos mejorar mejores niveles de convivencia, y a través de estas cosas nosotros podemos estar completamente seguros que las puertas del mundo se abren de par en par para todo aquel hombre o mujer que quiere alcanzar un propósito claro y definido para su vida. Pero a pesar de que todas estas cosas han crecido, como tú lo decías, hay psicólogos, conferencistas, escritores y una gran cantidad de seres humanos que trabajan este aspecto científico de la vida del ser. ¿Qué es lo que hace que la gente como que no entendiera el mensaje? A veces como que se pierde, siente uno que las personas no logran una comprensión o una concientización amplia sobre la importancia que estas cosas tienen en todas sus interacciones, les decía, tanto personales como profesionales. La gente está acostumbrada, está habituada a vivir negativamente. Se les enseñó tanto el aspecto de que ellos eran incapaces para resolver los problemas de la vida, para enfrentar todas las situaciones adversas, que la gente ha terminado por creerse eso.
precisamente Walter Rizzo escribe un artículo muy interesante donde habla acerca de lo que es las profecías autocumplidas, y de eso yo tengo un ejemplo muy bueno. Estando muy pequeño mi hijo, como de 4 años, estábamos sentados al desayuno y yo le dije: no vaya a dejar caer la taza del chocolate, y la dejó caer, y después me volteó a ver con unos ojos de sorpresa y me dijo: papi, cada que usted lo dice, eso sucede. Es decir, que nosotros vamos programando a la gente, pero hay gente que va entendiendo que así como esas cosas suceden, las negativas, también podemos programarnos para que sucedan las cosas positivas. Y ahí es donde la gente tiene que comenzar a cambiar. Ahora, en la introducción al curso de psicología, yo doy un artículo que dice: ¿por qué no sirven los psicólogos? Y no es que no sirvan, sino que uno de los factores es que la gente tiene una cuestión equivocada acerca de los psicólogos, y creen que los psicólogos resuelven problemas, y vivimos en una sociedad inmediatista. La gente trata de poner en práctica las técnicas que nosotros enseñamos sobre programación neurolingüística, pero si a los 8 días no ha dado resultado, piensan que ya no sirve. Piensan que ya no sirve. Y entonces no podemos cambiar un hábito que lo adquirimos durante 15, 20, 25 años. En 8 días. En 8 días. Hay que tener perseverancia. Lo que hay que tener es una fijación completa, que si otro pudo, yo también lo puedo. Bueno, has tocado un aspecto supremamente importante, que de alguna manera las personas que hoy tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, trabajar en estos temas tan intrincados que forman parte de la naturaleza del ser humano, de alguna manera hemos vivido experiencias de esa naturaleza, porque también recibimos esa misma educación, fuimos formados bajo esos patrones educativos, tuvimos seguramente una gran cantidad de hábitos negativos alrededor de nuestra vida, la herencia negativa del medio también influyó en gran parte de nuestra existencia, pero tal vez hoy nosotros, Darío, podemos dar fe de que Dios obra con poder en la vida de un ser humano que dispone su mente y su corazón para lograr, como vos lo decías, esa renovación en el entendimiento que el apóstol Pablo recomienda. Y aunque haya momentos desesperanzadores, porque tal vez nosotros mismos como personas nos decepcionamos, nos desilusionamos y nos desanimamos cuando desde lo más profundo del corazón queremos desarrollar cambios importantes en nuestra vida, pero luego nos damos cuenta que por alguna razón, como decía también el apóstol Pablo, el mal que quiero hacer ese hago y el bien que quiero hacer ese no hago. Porque inconscientemente el patrón educativo con el cual fuimos formados nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Una persona quiere cambiar su vocabulario, eso es, se propone eso, pero de pronto, en un momento de inconsciencia, afloran unas palabras mal dichas que forman parte de unos hábitos que ha tenido hacia atrás, pero no se puede uno desalentar por estas cosas. Hay una gran cantidad de situaciones que acontecen alrededor de nuestra vida que no son, como lo estamos expresando, cambios que se pueden manejar de una manera automática, pero sí hay algo que quiero decirle, y es que hay esperanza, porque Dios puede transformar el carácter de un ser humano, puede incluso edificar nuestra personalidad a pesar de todas aquellas cosas negativas que hemos vivido en nuestra existencia. Por eso entonces, Darío, quisiéramos recomendarle a las personas cuál sería la forma, cuál sería el método o los métodos más prácticos y aplicables para empezar ese proceso de transformación interior. Bueno, yo creo que tenemos que partir de lo que el Job en el capítulo 9 dice, precisamente, él dice: lo que más temía, eso fue lo que me vino. Entonces, si yo me programo para lo malo y lo malo resulta, también me programo para lo bueno y lo bueno resulta. De ahí que lo que tenemos que empezar a hacer precisamente es a cambiar nuestros hábitos, sobre todo el hábito de mirar las cosas. Yo no puedo mirar siempre lo negativo, hay que mirar lo positivo. Y en psicología, ya sabes, recuerdas que hay una ciencia moderna que se llama la resiliencia, que es la capacidad de aprender desde el dolor. Cuando yo me programo para enfrentar el fracaso no es sino una oportunidad para triunfar en la vida. Y un ejemplo que siempre he puesto, que me encanta demasiado, es que aquel personaje que hizo toda la vida las veces de Superman, el hombre de acero, que cuando se cayó del caballo demostró que no era de acero, después de que él quedó parapléjico, fue cuando más valor tuvo, porque hasta ese momento no era más que uno más entre los artistas de Hollywood, pero a partir de ahí fue un hombre que
creó una fundación para el tratamiento y rehabilitación de gente con problemas de limitación física a través de células madres. Aparte de eso, escribió 2 libros fenomenales que todavía no han sido traducidos al español, para que la gente aprenda a manejar el dolor, el sufrimiento, el proceso de duelo. Y es decir, ese era un hombre que estaba programado para cualquiera fuera su situación a tener éxito en la vida. Por eso cuando uno se programa neurolingüísticamente, las dificultades no son problemas, son oportunidades para demostrar nuestras capacidades, para demostrar que somos superiores a cualquier circunstancia adversa que nos presente. Mira, Darío, has tocado un punto que es supremamente importante, muy interesante, que nuestros televidentes tengan la capacidad de entenderlo. Y es que todo éxito y todo logro en la vida debe tener una cuota de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio e incluso de dolor. Porque cada aparente fracaso es tal vez un peldaño más que nosotros damos hacia la cima del éxito. Y podemos invertir el concepto. Detrás de cada éxito hay una gran cantidad de aparentes fracasos que no son más que pasos necesarios a través de los cuales nosotros alcanzamos muchos de los propósitos de nuestra vida. El gran conflicto del ser humano es que no ha logrado entender que así como el fino metal tiene que ser purificado a altas temperaturas, nosotros transformamos nuestro carácter, nos preparamos para esos grandes logros que anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, pasando por altas temperaturas. El dolor, los aparentes estados de crisis y las dificultades no son otra cosa que un mecanismo, un medio de preparación, parte del proceso a través del cual un día nosotros alcanzamos eso, el más grande propósito que hayamos anhelado en nuestro corazón. Entonces las personas tienen que tener perfectamente claro eso, que donde para unos existe crisis, siempre se ha expresado para otros está la oportunidad, ¿verdad? Y esa es verdaderamente la palabra clave, oportunidad. Nosotros no podemos esperar que las oportunidades lleguen, nosotros tenemos que buscar las oportunidades, y las oportunidades están en todo momento, pero yo creo que hay que empezar por cambiar el entorno, no solamente la forma de hablar, sino mis hábitos y costumbres. Pocos son los programas como este, que trabajan precisamente sobre la realización de la persona, del mejoramiento continuo, del crecimiento personal. Hay programas y hay música y hay cantidad de cosas que lo único que hacen es sembrar precisamente un espíritu negativo en la gente, y ahí es donde tenemos que empezar a seleccionar también qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, para poder entonces tomar una decisión frente a la vida, qué es lo que queremos. Y yo creo que nosotros los seres humanos tenemos que aprender a amar la vida, a amar el trabajo, a amarnos a nosotros mismos, que fue lo que nunca se nos enseñó. Por el contrario, se nos decía que si nos amábamos a nosotros mismos, eso era un complejo el famoso complejo de lo que llamaban el narcisismo. El narcisismo, correcto. Y yo creo que no, el Evangelio es claro. El Evangelio dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. O sea que lo primero que tenemos que hacer para empezar una buena programación neurolingüística es saber quiénes somos nosotros. Hay un artículo muy lindo de Og Mandino que se llama El Memorando de Dios. Qué bueno que la gente leyera artículos como estos y pudiese entonces comenzar a llenar su mente de aspectos positivos que les lleven a tener el éxito en la vida, porque éxito no es tener plata, el éxito es tener una verdadera vida, y vida en abundancias, que es precisamente la que encontramos en Cristo Jesús. Hablaste del Memorándum de Dios, y yo quiero decirle a nuestros televidentes que es el mensaje de autoestima más precioso que usted puede encontrar en cualquier libro o en cualquier tipo de mensaje, y por eso, Darío, lo tengo precisamente grabado en mi voz en uno de mis CDs. Usted lo puede solicitar incluso en los teléfonos que van a aparecer en pantalla o que han aparecido, porque sin lugar a duda una de las cosas que más necesitamos para reprogramar nuestra mente es saber qué escuchamos, como tú lo decías, y qué vemos. También, ¿por qué no decirlo, con qué clase de personas nos involucramos? Porque como siempre lo hemos dicho, hay una gran cantidad de profetas del desastre, de asesinos de sueños, de ilusiones y de esperanzas que encontramos en nuestro camino, pero lo que más necesitamos en este momento tan particular de nuestra vida es rodearnos de gente mucho más interesante incluso que nosotros mismos. Hay una famosa máxima que dice que el hombre inteligente es aquel que sabe rodearse de gente más inteligente que él. Darío,
Un mensaje final para nuestros televidentes. No podemos despedirnos sin hacerles una recomendación especial. No, la recomendación que yo les haría es precisamente lo que he vivido en carne propia, como se dice en el refrán, y es precisamente que Dios nos hizo a nosotros con la capacidad para tener todo en la vida. Y hay un artículo muy lindo también que se llama Tú eres el artífice de tu propio destino. Y una frase final, recuerden ustedes, Dios nos da papel y tinta, pero somos nosotros quienes escribimos la historia. Así que usted puede escribir una historia agradable, una historia buena, una historia llena de éxito y de plenitud de vida. Dios le ha dado todas las facultades. Aprenda entonces a llenar su mente con cosas positivas, con programas como este, con conferencias, con buenas lecturas, para que usted sea una persona cada día más feliz y viva una vida a plenitud. Darío, muchísimas gracias por estar una vez más en Liderazgo de Sí Mismo. A ustedes, mis queridos televidentes, no olviden nunca que es mucho más importante el hombre que es líder de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos da espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. El anterior programa fue presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia, en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Liderazgo de Sí Mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de Sí Mismo.